con sus componentes racistas que, por ejemplo, en México hereda Vasconcelos, totalmente impregnado de idealismo alemán cuando habla en los años 20 de la raza cósmica. Bien es verdad que Vasconcelos lo habla como una raza que va a superar todas las demás razas por fusión en la raza global cósmica que ya se está produciendo en México, y que desaparecerán las razas porque va a quedar una sola raza, que es la raza cósmica, aunque también es verdad que Vasconcelos dice que para ayudar a ese proceso, pues los negros voluntariamente deben dejar de reproducirse porque son muy feos, y de los chinos Vasconcelos pues dice lo que dice, que ni habla de ellos porque se reproducen como ratas y cosas así. Pero bueno, luego Vasconcelos, después de la Segunda Guerra Mundial, intentará arreglarlo, diciendo que él se refería con la raza, con el espíritu de la raza cósmica que él pone como eslogan o como emblema de la UNAM, por mi raza hablará el espíritu. Después de la Segunda Guerra Mundial, Vasconcelos dirá que él se refería al Espíritu Santo, y intentará cristianizar, por lo menos, cristianizar, gran católico Vasconcelos, cristianizar esos devaneos propios de la ideología racista alemana dominante. Y no es Vasconcelos, la eugenesia, o sea, el racismo está en todo el Occidente, y las ideas eugenésicas, etcétera, están funcionando en Estados Unidos, en Inglaterra, en todos los sitios. Claro, eso cambia cuando se ve prácticamente a dónde llega la filosofía alemana bien entendida, pues por el nazi Heidegger y compañía. Entonces, claro, ¿qué planteamiento práctico tienen que hacer después de terminada la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial, el panorama es que la filosofía más prestigiosa, que es la alemana, está derrotada. Y hay que ver cómo se arregla eso. Pero la filosofía soviética está triunfante. Antes habíamos dicho que es precisamente a partir del 45-46 cuando empieza a expandirse ya un sistema soviético más organizado. Que la primera edición del diccionario de filosofía de Rosenthal y de Judin, creo recordar que es del 46. Y entonces, el problema que tienen, digamos, los norteamericanos y los ingleses, y inmediatamente los franceses, claro, en cuanto termina la guerra, se reconstruye rápidamente la historia de lo que han sido los franceses, y entonces se olvida Vichy y se impulsa la resistencia ya de Gaulle. Entonces, pelillos a la mar. Es decir, que aunque no hay que olvidar que en julio del 36, cuando desfilan delante del Führer las delegaciones olímpicas en la Olimpiada de Berlín, y eso lo pueden ver hacia el minuto 12 o así de la película Olimpia de Leni Riefenstahl, cuando desfilan los austriacos levantan el brazo saludando al Führer, cuando desfilan los japoneses levantan el brazo en el año 36 saludando al Führer, cuando desfilan los norteamericanos o los ingleses, por supuesto, como muchos saludan al modo civil o al modo militar, norteamericanos e ingleses, pero la mayor parte de la delegación francesa saludan con el brazo en alto al Führer. Eso no hay que olvidarlo. Pero el 36, es decir, que faltaban 3 años para que empezara la Guerra Mundial. Pero para bajarles un poco
los aires de resistencia a los franceses. Es decir, la resistencia francesa, muy bien, intervinieron muchísimos españoles republicanos, por cierto, en la resistencia francesa, pero el mito de la resistencia francesa es una cosa ya de la posguerra. Pero bueno, sea como fuere, la Organización de las Naciones Unidas, la Carta de San Francisco la firma la Unión Soviética, la firma Inglaterra, la firma Francia, la firma Estados Unidos, la firma Francia y la firma China, pero no la China comunista que estaba haciendo que estaba culminando su revolución, sino Taiwán. O sea, un invento un invento absoluto. Pero bueno, y ese es el statu quo que tenemos. Esos 5 países, bueno, ya no es la China de Taiwán, sino la China comunista, los 5 que forman el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Pero claro, desde el punto de vista ideológico, el problema es que la ONU han llegado a un acuerdo mínimo de terminar la guerra. Pero, ¿qué ideología tiene la ONU? Todavía no la tiene. Y es contradictoria, porque está el marxismo-leninismo, están los franceses queriendo vender su filosofía, eso lo han intentado siempre, pues dando la paliza con Descartes y con todo, hasta nuestros días. Los alemanes no estaban para hablar, que se habían quedado derrotados, y los ingleses, pues, y los anglosajones, pues poco podían ofrecer, aparte de brillantes análisis pues de Salonier. ¿Qué deciden? Deciden crear una organización que es la UNESCO. En la UNESCO no invitan, o sea, la UNESCO, aunque se presenta como un organismo de la ONU, sucede de manera que en la UNESCO no está la Unión Soviética, ni Alemania, por supuesto, ni Japón, o sea, ni España. O sea, en la UNESCO, la Unión Soviética, España, Japón, Alemania no entran hasta los años 50. Es decir, la UNESCO, que se organiza, pues creo que fue en el año 46 o 47, 46, creo que fue cuando se organiza la UNESCO, en Londres, y el segundo congreso de la UNESCO se celebra en México, y es clave. México fue, creo que, el 6º o el 8º país en entrar en la UNESCO. Bueno, pues la UNESCO se hace para intentar, claro, Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Cultura. Ahí se trata de cómo educar, claro, ¿a quién? ¿A los soviéticos? No. En mi caso, entonces, claro, la UNESCO entonces es un organismo que empiezan a hablar ideológicamente, o sea, se dan cuenta que hay que dotarse de una filosofía, que hay que dotarse de una ideología que además haga frente al marxismo-leninismo. Es la más marxismo-leninismo y, por supuesto, y en plan emergente, al maoísmo. Pero vamos, decir que hasta por entonces era una hijuela, bueno, una hijuela no, bueno, ya no existía la Cominter, que la CER se disolvió precisamente en los años de la Guerra Mundial, pero bueno, la Cominform que la sustituyó sí que servía para articular a China. Bueno, y entonces aquí se produce un fenómeno muy curioso, que es el siguiente, que es la UNESCO, que se había creado, pues eso, en el 1945 se crea la UNESCO, y lo organizan, la UNESCO empieza a organizar una comisión para hacer un estudio sobre los derechos humanos, que luego será la Declaración de los Derechos Humanos del 48, claro, 3 años después. Pero en el intermedio, antes de la declaración del 48 de los derechos humanos, que creo que fue en diciembre del 48, la UNESCO, los Estados Unidos,
todavía no existe la CIA, todavía son los servicios de información militares que se han dedicado en esos años, en el año 46, el año 47, a desnazificar a aquellos alemanes que fueran desnazificables. Es decir, pues, un von Braun que sabe hacer cohetes, pues vamos a llevarlos a los Estados Unidos y le ponen la NASA como juguetito. A los artistas que dice, oye, von Karajan era nazi, pero se lo querían llevar los soviéticos. Y entonces los norteamericanos dicen, pues bueno, qué sé yo, Salamar, von Karajan a Occidente, y entonces von Karajan, pues apóstol de la libertad. Y así sucesivamente. Y otros filósofos tuvieron que penar un tiempo, que pues Heidegger, Carl Smith, pues tuvieron que ir a unos campamentos de desnazificación, y entonces luego ya pues se les permitió seguir funcionando. Pero bueno, a lo que voy, en el verano del 48 hacen dos cosas. Organizan los americanos, movido por Estados Unidos, con la presencia de un trotskista que había intervenido en la traducción de Materialismo y Empiricismo en inglés, un catedrático de filosofía de Columbia, Sidney Hook. Pues organizan un congreso en Alemania, en Aquisgrán, organizan un congreso con filósofos alemanes, con 150 filósofos alemanes y unos cuantos filósofos para reorganizar la filosofía en Alemania. Y en ese congreso en Alemania, en Maguncia. Ese congreso, que es en la primera semana de agosto del 48 en Maguncia, en ese congreso deciden, en unos barracones en la Universidad de Maguncia, puestos por el ejército francés, en las estaciones todavía de reconstrucción, allí acuerdan lo siguiente, Hegel tachado. Hegel tachado porque Hegel pues está demasiado en la línea de Marx y del marxismo-leninismo. Deciden reivindicar a Leibniz. Deciden organizar que hay que hacer una sociedad europea a Leibniz. O sea, toda Europa debe rendir culto a Leibniz. Por la parte alemana, lo que deciden en ese congreso del 48 en Maguncia es reivindicar a Max Scheler. Scheler se había muerto antes de la llegada de Hitler al poder, era judío, que Scheler reunía condiciones para intentar salvar parte del pensamiento alemán, no demasiado contaminado. Y, por supuesto, potenciar los estudios sobre Kant. Entonces, esas son las líneas ideológicas que dictan los vencedores a los alemanes para intentar mantener la filosofía alemana. Y a la semana siguiente, después de haber arreglado, se produce el Congreso Internacional de Filosofía, que se celebra creo que fue en Ámsterdam, y entonces ahí, un congreso que lo organizan fundamentalmente franceses, a base de filosofía francesa, y entonces ahí deciden crear una Federación Internacional de Sociedades de Filosofía. Que para evitar que puedan sumarse a esa Federación Internacional auspiciada por la UNESCO, para ponérselo difícil a los países socialistas, a la Unión Soviética, dirán, es una federación en la cual solo se admitirán sociedades democráticas de filósofos. Es decir, no sociedades de filósofos movidas desde el Estado totalitario, sino sociedades libres, democráticas, de autores que permitan el debate, el diálogo. Bueno, entonces, es curiosísimo cómo a partir del 48 se comienzan a crear sociedades de filosofía
en Cuba, en Argentina, en México, en un montón de sitios. Auspiciadas por una... Entonces, ese proceso inmediatamente se va dotando de contenidos. Se va dotando de contenidos con la Declaración de los Derechos Humanos del 48 y a partir del... Y entonces, la Unión Soviética contrasta. La Unión Soviética tiene mucho prestigio en Estados Unidos entonces. La Unión Soviética no tiene la bomba atómica. La Unión Soviética teme ser atacada por Estados Unidos y entonces empieza una campaña muy potente de intelectuales, artistas, autores solicitando el desarme nuclear, la paz, contra Hiroshima y Nagasaki. Entonces, esto se produce una famosa conferencia internacional que organizan los rusos. Es que creo que fue en el año 48, fue. Me digo ahora mismo no, porque la fecha fue en el año no, en el 49, en el año 49, es decir, no, es todavía más bonito, en el 48, en el 48 está en el 48 es la Federación de Sociedades de Filosofía. Entonces, en marzo del 49, movido por los rusos, se hace en Nueva York, en el Waldorf Astoria, se hace una conferencia cultural, científica por la paz, y esa la organiza la Unión Soviética. Pero ahí participan montones de clérigos, de artistas norteamericanos que están por la paz. Claro, ese mismo año, ahí está Charlotte. Bueno, esa conferencia determina que en abril el periódico, la revista Life, publica una lista denuncia a 50 nombres de artistas y de intelectuales, cineastas, norteamericanos, que son compañeros de viaje del comunismo, y en unos meses se producirá todo el macartismo y toda la persecución de comunistas en Estados Unidos. La CIA, que ya existe en el año 49, encarga a Sidney Hook, el trotskista, colaborador en la traducción de Materialismo y Empiricismo de Lenin al inglés, corrigió por lo visto la versión inglesa hecha por un autor ruso que estaba radicado en Estados Unidos. El éxito del boicot que hacen a la conferencia soviética, que ese mismo año tira su primera bomba atómica, por cierto, en el Ucrania, determina que en el año 50 se reúnen en Berlín un Congreso por la Libertad de la Cultura, donde Sidney Hook dice, bueno, ¿queréis tener armas ideológicas, intelectuales, filosóficas contra la Unión Soviética, contra el marxismo-leninismo? Darme 1000 personas y 100 millones de dólares, y montamos un aparato ideológico en contra. Y entonces, el Congreso por el Estado de la Cultura se va a convertir en uno de los órganos ideológicos principales, no el único, pero un órgano muy importante, y particularmente en los países de lengua española, en Cuba, en México, en Colombia, en Argentina, en España, de promoción de determinados autores y no de otros, y de determinadas líneas y no de otros en filosofía. Es decir, la filosofía de nuestro presente, institucionalizada, es la filosofía gremial, es decir, los profesores la generación de profesores que se está jubilando en los últimos 10 años, e incluso la siguiente generación que bebieron directamente todavía de la Guerra Fría, y que todavía, en muchos casos, todavía ocupan los puestos de responsabilidad de las universidades, son hijos de la ideología surgida en la Guerra Fría, que en muchos casos
con componentes no puramente positivistas, la mención que tú hacías antes, a buscar determinadas corrientes filosóficas neutras políticamente, como el neopositivismo, la filosofía analítica, etcétera, que por ejemplo se auspició en México de una manera absoluta desde finales de los años 50, y entonces y eso es entonces la determinante de la filosofía implantada en las universidades en nuestros días es una heredera de la filosofía auspiciada por la Guerra Fría, más una heredera de toda la reacción católica que en los años 60 y 70 se hace con la llamada teología de la liberación, por una parte al diálogo con los marxistas y por otra parte a las respuestas no norteamericanas protestantes o laicas a la Guerra Fría, sino católicas. Y entonces, que es todo el desbarajuste ideológico aberrante que tiene que ver hoy con el llamado, pues eso, con los herederos de la teología de la liberación, el indigenismo, todas estas historias que ya se nos hace muy tarde para entrar hoy en ello. No, bueno. Y en ese sentido sí que auspiciando el Congreso Proletario de la Cultura desde el año 50, sí que está la Fundación Ford, la Fundación Rockefeller, pero con un sentido muy distinto del Rockefeller de los años 18, 20, unos años antes, directamente. No, pues muchísimas gracias por hacer, bueno. No, quiero decir que yo no tengo prisa, quiero decir que ¿Podemos? Si te quedan preguntas, o sea, no hay problema, No, bueno, también el marxismo cultural fue utilizado para resquebrajar el comunismo, ¿no? Hombre, vamos a ver, seguro que se llama marxismo, claro. Si hablamos de marxismo en el sentido soviético, pues sería decir que el marxismo es marxismo, leninismo, estalinismo, mientras Stalin estuvo bien visto y no fue borrado, etcétera, etcétera. Efectivamente, el marxismo fue auspiciado de forma notable por varias líneas. Una, por las líneas socialdemócratas, líneas socialdemócratas en la terminología soviética de final de los años 20, socialfascistas, pero luego también a partir del año 50, después de la Segunda Guerra Mundial, para no irnos atrás, para empezar por el año 50, cuando se reconstruye la Segunda Internacional, cuando se hace la Internacional Socialista. Claro, la Segunda Internacional, cuando la Segunda Tradicional clásica es la que se funda cuando el centenario de la Revolución Francesa, en 1889, pues, en París, cuando la Exposición Universal de la Torre Eiffel, ¿no? Entonces entonces incluso yo creo que fue el mismo 14 de julio del año 89, fue cuando se organiza un congreso, se organizan dos congresos socialistas en París, uno de estirpe anarquista y otro de estirpe marxista. Es cuando, por ejemplo, en español se empieza a hablar de los marxistas. O sea, en el proyecto de filosofía en español tenemos un rótulo sobre analizando cuando se empieza a hablar de marxismo, de marxistas. Entonces, los marxistas, se empieza a utilizar ese término justo en las notas de prensa del Congreso de los Marxistas, que tiene lugar en 1889 en París, en el cual está pues
asiste pues la hija de Marx y bueno, pues todos los marxistas del momento. Marx ya se había muerto, por supuesto. Entonces, y que es el que luego tendrá como congreso fundacional de la Segunda Internacional. Segunda Internacional que se romperá luego en la Primera Guerra Mundial, la Segunda Internacional y media, y que luego ya se disolverá o quedará rota prácticamente cuando surja la Tercera Internacional. Pero entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, y en el contexto del europeísmo inventado por Estados Unidos y en el contexto del Congreso por la Libertad de la Cultura de Berlín del año 50, que luego se institucionaliza en esa institución auspiciada por la CIA, ahí se organiza la conferencia en el año 1950 en Alemania, en la cual surge la que se autodenomina Segunda Internacional y que sí que acepta el marxismo. O sea, se hacen marxistas frente al marxismo-leninismo. Y entonces eso es una operación desde entonces. Se empezarán a llamar también socialdemócratas. Claro, como ellos se atribuyen con ser continuadores de la Segunda Internacional de Marx de forma puramente falsa e ideológica, pero bueno, pero que sirve para dar, tiene la apariencia de continuidad por los partidos políticos como el Partido Socialista Obrero Español, que se suma a esa Segunda Internacional de 1850, que es decir, que está Rodolfo Llopis, por ejemplo, representando al Partido Socialista Obrero Español, está allí, asiste a ese congreso, que es la internacional de la Rosa, del puño y de la rosa, ¿no? O de la rosa, no, la rosa y el martillo, que es, no, ¿cómo es? Sí. La rosa y la... O sea, la flor y el puño. El puño, efectivamente, el puño y la rosa. Pues esa Segunda Internacional, a la que luego pertenecieron pues personajes tan ilustres como Saddam Hussein, por ejemplo, o a la que pertenecen, por ejemplo, hoy, en nuestros días, pues el partido gobernante en Venezuela, no los chavistas, los antichavistas pertenecen a la Segunda Internacional. De hecho, su vicepresidente es ahora el actual presidente del Parlamento venezolano, Ramos Alup. Ramos Alup es ahora, no me acuerdo si es presidente o vicepresidente de la Internacional Socialista. A mayor entretenimiento. Bueno, pues esta Segunda Internacional es la que reivindica a Marx, hasta que dejan de reivindicarlo. Y que viene muy bien en todo el proceso de la Guerra Fría, cuando se inventan o se potencia a personajes como Habermas, por ejemplo, en términos de marxistas, no comunistas, antisoviéticos, dialogantes con la Iglesia. El diálogo con la Iglesia. Claro, Habermas, por ejemplo, quien potencia a Habermas como una figura no es Estados Unidos, es la Iglesia de Roma, la Iglesia católica. Son jesuitas que hemos conocido, o sea, concretamente en el caso de Habermas, pues el padre Enrique Ureña, que se murió hace 2 años, que prácticamente en su organización pasó desapercibida su muerte, pero que nosotros en la Fundación Gustavo Bueno le conmemoramos, le hicimos un homenaje con asistencia de un compañero suyo jesuita, muy Pedro Álvarez Lázaro, que estuvo muy paralelo a todas las posiciones ideológicas de los jesuitas en esos años, curiosamente promoviendo a Habermas, unos jesuitas que luego serían vistos como jesuitas conservadores frente a otros jesuitas progresistas que estaban con la Teología de la Liberación, que tiene una situación totalmente caótica, confusa, pero entonces ese marxismo aguanta mientras no se les va de las manos, y entonces seguramente el síntoma
ya de abandono de ese marxismo de fachada, de engaño. Lo representa, por ejemplo, el proceso de abandono por partidos de esa internacional socialista del marxismo, como sucedió, por ejemplo, en el PSOE en España en la época de Felipe González, que se abandona, dicen, abandonamos el marxismo, claro. Con eso, sin embargo, desde el punto de vista de la construcción ideológica, muchísimas personas se consideran de izquierdas porque eran marxistas de la Segunda Internacional de la CIA. No, hombre, vamos a ver, que si ya el mito de la izquierda ya no solo iba por la quinta generación leninista, sino ya por la sexta generación maoísta, y entonces, pero ahí está el control de la propaganda, y que sigue siendo en nuestros días. Es decir, ¿cuántos imbéciles hay hoy que dicen simplemente que son de izquierdas, que son progresistas, que son tal? Bueno, pues nada, pues peor para ello, pues como otros, hay gente que dice que son Napoleón y antes estaban encerrados en los frenopáticos, hoy van por la calle, pero vamos, en una situación de descomposición absoluta ideológica como la que vivimos, pues vale todo. Y por supuesto, buena parte de todas las construcciones, modas filosóficas que se han vivido en Occidente son deudoras la mayor parte de la Guerra Fría. Inclusive, solo hay que ver, por ejemplo, cuando se potencia a un elemento como Zizek, por ejemplo. Pero Zizek empieza su ascenso en el año 90, en el mismo año de la caída de la Unión Soviética. Zizek reúne todas las condiciones, es decir, procede de un país socialista, es antisoviético y está afrancesado. ¿Qué más quieres? Pues entonces nada, Zizek hasta en la sopa. Y Zizek pues ocupa el espacio de la filosofía, pero es filosofía basura. O sea, eso no es una filosofía que sin embargo, numéricamente, Zizek tiene muchísimo más seguidores, tesis doctorales, ediciones, difusión internacional que el materialismo filosófico, por ejemplo. Ahora, cuando, por ejemplo, el año pasado leyó su tesis Julen Robledo sobre Zizek, que también en breve va a salir publicado, pues claro, la pregunta que se hacía él y que nosotros es, ¿vale la pena perder el tiempo poniendo los puntos sobre las síes a Zizek o no? Y yo, pues sí, hombre, vale la pena. Es decir, es un autor que tiene una presencia innegable, que está ocupando, y entonces es obligación de una posición filosófica que lo sea, como la del marxismo filosófico, demoler a Zizek. Lo cual, por otra parte, desde categorías filosóficas rigurosas, no tiene gran complicación, porque hace aguas por todos los lados. O sea, no hay por dónde cogerlo, diríamos. Ahora, se puede que el libro, el análisis de Julen sobre Zizek tendrá presencia, audiencia. Pues no, lo publicaremos, estará en internet, pero los discípulos de Zizek seguirán llenando congresos, seguirán publicando docenas de libros. ¿Por qué? Pues porque hay interés objetivo en auspiciar eso y en no auspiciar lo contrario. Y entonces entonces muchos profesores de filosofía hoy y muchos licenciados en filosofía creen ingenuamente que los temas que las becas propugnan, que los estudios o los congresos que se financian, etcétera, que es una cuestión científica, limpia, académica. No, igual de limpia que en los años 50 era el Congreso Proletario de la Cultura. Es decir, hay un interés notable por parte de determinadas fuerzas, pues como mínimo, en que la filosofía no plantee problemas. Si no podemos hacer que desaparezca, sustituyéndola por mera ideología, donde gremialmente están muy interesados los politólogos, etcétera. No. ¿Por qué vamos a un niño mexicano a confundirle con distinciones y discusiones filosóficas? Vamos a decirles la verdad democrática que corresponde. Vamos a explicarle la Constitución, los principios, pues
continuados por parte de los organismos internacionales a la filosofía en sí, pero incluso a la filosofía, entonces a quitar la filosofía, por ejemplo, del bachillerato. Es decir, no, en el bachillerato lo que hay que dar es doctrina, política, ideología, democracia, derechos humanos, amor, bondad, diálogo, pues vale. Entonces, no, y entonces, si no logran domesticar a los profesores de filosofía para que se conviertan en unos imbéciles propagadores de ideología barata, es decir, de propagadores apologéticos del fundamentalismo religioso, científico y político, pues dialogar, respetar, hablar, pues buscar, pues bueno, toda la, unos por la vía científica, otros por la política y por la religiosa. La religiosa interesa menos a los norteamericanos, digamos, a los que están en plan positivista, pero interesa más a los teólogos, a los ex-teólogos de la liberación que siguen por ahí con la causa, pues que influyendo seguramente más de lo que parece en lo de Chiapas y en otras muchas cosas. Pues, es decir, lo que me parece que algunos se enfadaron porque en una entrevista que me hizo nuestro común amigo Gualterio, yo dije Dussel y sus mariachis, ¿no? Bueno, pues eso. Pero en ese sentido, digamos, sí que se advierten en los últimos tiempos en una situación de crisis general, y crisis general 25 años después de la caída de la Unión Soviética, que contra la Unión Soviética se vivía mejor, de crisis ideológica de que Europa se hunde, las esperanzas bolivarianas de expansión del ALBA se descomponen, es decir, las soluciones populistas tampoco funcionan, Estados Unidos democráticamente, pues Donaldo alcanza el poder, pero la alternativa era que hubiera salido la señora de un expresidente, o sea, ni que estuviéramos en Roma, una cosa impresionante. Y así sucesivamente, ¿no? Todas las cosas que en los últimos años están sucediendo, por supuesto, el empuje islámico, el fundamentalismo islámico, el Estado islámico y la conciencia cada vez más dominante, pues, de que el Islam, que con el Islam no se resuelve dialogando las cosas, porque vete a dialogar con los del Estado Islámico, ahí diálogo es el 11S, eso es un diálogo, pero es un diálogo con respuestas, o es el inicio de un diálogo de otra manera. Entonces, en esa situación, primero, de muerte o jubilación de buena parte de las doctrinas que han quedado anticuadas, porque eran propias de la Guerra Fría, etcétera. Hay una conciencia por parte de muchos de que una filosofía es necesaria para dotar ideológicamente. Nosotros, ¿a quién entendemos? Pues quien tiene que dotarse de una filosofía son las naciones. Las naciones tienen que tener una filosofía nacional. Ojo, no una filosofía inventada en el pretérito, o que quiera hundir sus raíces en la Pachamama o en unos escritos de tradición oral mayas o aztecas, no. Una filosofía nacional del presente. O sea, México tiene que tener una filosofía de México para el siglo XXI. O sea, ¿cuál es el lugar de México en el mundo? Porque si quiere mantener su independencia y no ser un mero apéndice de lo que le diga el Banco Mundial o que le diga un grupito o Estados Unidos, o Donaldo. Y entonces no es hacer historia de la filosofía, es saber entender cuál es el papel
si digo México no es porque tú seas mexicano, sino porque desde la plataforma en la que nosotros nos movemos, el materialismo filosófico nos movemos desde la plataforma de la lengua española. Porque nosotros sostenemos que las filosofías no son filosofías nacionales, son filosofías por idiomas. Ha habido filosofía en francés, ha habido filosofía en inglés, ha habido filosofía en alemán. Y la filosofía en alemán cuando terminó, ahora es el dominio del inglés. La filosofía en francés mantiene su tradición, pero la filosofía en español es una filosofía de una plataforma importante de 500 millones de personas que hablamos español y que, a pesar de que nos quieran dividir interna y externamente, ideológicamente, la unidad que nos da la lengua es la que nos permite a ti y a mí estar hablando ahora a 7 horas de distancia, para decirlo en usos horarios y no en kilómetros. Y entonces, y entendernos, y tener los mismos problemas y preocupaciones. Y entonces, el materialismo filosófico es una filosofía en lengua española, en español. Si lo quieren traducir, que lo traduzcan, si se quieren enterar. Pero fundamentalmente, nosotros, y entonces, ¿a qué preguntas tiene que responder el materialismo filosófico? Pues principalmente tiene que responder a los problemas individuales, de tipo antropológico básico, a escala individual, social, religiosa, pero fundamentalmente política. Hay que tener una concepción del mundo hablando en español, y México no es cantidad despreciable porque es el país con mayor número de hablantes en español y el país con mayor pujanza económica de los que hablan español. Quiere decir que México tiene, digamos, la responsabilidad de mantener un nivel filosófico que corresponda a la potencia económica que ha alcanzado, y a la potencia y al impulso y al peso democrático. Claro, si México se entrega a ideologías que le vengan de Estados Unidos, del pretérito, ideologías que le vengan de la Pachamama o que le vengan, pues apaga y vamos. Es decir, si la escala a la que vas a mirar el futuro de México es la escala de una fragmentación, rompiendo la unidad del español y potenciando la de las 300 lenguas que se hablan en México según el Instituto Lingüístico de Verano, y que ellos procuran ir inventando cada vez más, o la penetración del inglés tan grande que se está produciendo en México, y sobre todo en los ambientes académicos, que es suicida, porque es pensar con las categorías de otros. Bueno, pues es decir, México tiene que hacer todo lo contrario. O sea, México tiene que potenciar su penetración en Estados Unidos y no decaer en español. O sea, publicar libros de filosofía en español en Estados Unidos, analizando a los estados, a Donaldo o a lo que sea. Bueno, luchando fundamentalmente contra la penetración de las sectas protestantes. Eso es así. Es decir, porque las católicas ya se hunden solas, no hace falta ni atacarlas. Es decir, o al revés, digamos, nosotros nos definimos como ateos católicos. Somos ateos, pero no somos anticlericales. Y el mal menor históricamente ha sido siempre las construcciones hechas desde la perspectiva católica, porque fundamentalmente favorece las unidades nacionales y favorece una cierta racionalidad frente al Islam, frente a la superstición y frente al protestantismo. Por supuesto, no tenemos la pretensión de convertir a toda la población en filósofos materialistas filosóficos. No, eso con que haya unos grupos suficientes para poder influir en las definiciones ideológicas, pues sería suficiente. Pero entonces, en ese sentido, cuando se habla de repensar México, claro, no tiene que ser con categorías filosóficas, por ejemplo. No son categorías puramente económicas o psicológicas o sociológicas de autoestima. No. Hay que pensar cuál es el lugar de la hispanidad
en el mundo en el siglo XXI y en el siglo XXII, y dentro de la experiencia de México como su motor demográfico económico. Sus posiciones frente a las cuestiones religiosas, frente al Islam, frente al fundamentalismo científico, todas esas cosas. Entonces eso es una tarea filosófica que se está demandando de forma borrosa y que en buena medida es la que ha determinado la realidad desde el curso pasado, desde el año pasado, o sea que todavía acaba de celebrar un primer congreso en León, en Guanajuato, la realidad de la puesta en marcha de una facultad de filosofía, de la Facultad de Filosofía de León, en León, Guanajuato, en colaboración entre el Instituto Oviedo y la Fundación Gustavo Bueno, que dirige Ismael Carballo, pues bien conocido en México desde hace años por su programa Plaza de Armas, .tv y todas estas cosas.